¿Quién ya vio la película El Lorax de Illumination? Seguro sabes que esta increíble historia del pequeño hombrecito naranja trae una valiosa lección sobre proteger la naturaleza. Y quizá ya tengas una idea de que esta animación está basada en un libro infantil. ¡Hey! ¿Tú talaste este árbol? Pero ¿sabías que esa historia se inspiró en la vida de un hombre que realmente existió? Y su nombre tuvo un final mucho más trágico de lo que podríamos imaginar. El Dr. Seuss no es el verdadero nombre del autor. En realidad se llamaba Theodor Geisel. La razón por la cual usaba este seudónimo es que sus historias no solo incomodaban a muchas corporaciones, sino que este libro en particular es una denuncia directa contra cierto grupo de personas que, de haber sabido su nombre real, podrían haber puesto en peligro su vida. Esto se debe a que Lorax, este ser mágico que defiende la naturaleza, fue inspirado en una historia que un viejo amigo relató a Theodor Geisel. El nombre de ese hombre era Lombard Ragson, aunque todos sus amigos y conocidos lo llamaban por su apodo Lorax. Lombard siempre fue un defensor fiel de la naturaleza y mantenía un diario donde detallaba toda su vida y su lucha contra quienes querían destruir el bosque en el que vivía. Y las páginas de ese diario revelaron cosas terribles que le sucedieron, no solo a la naturaleza, sino también al propio Lorax, como te contaremos ahora con todos los detalles. Así que súbete a esta ola porque comienza otro episodio de Cine Wave. Antes de hablar de la triste historia real que inspiró la creación de Lorax, expliquemos un poco sobre el libro y las principales diferencias con la película. Lorax fue creado por el famoso autor infantil Dr. Seuss, un ferviente defensor de la naturaleza. Escribió este libro para enseñar valores que consideraba imprescindibles para las generaciones más jóvenes. El libro de Lorax narra una historia similar a la película, pero se enfoca mucho más en el propio Lorax en lugar de centrarse en el Once-Lair o en Ted, quien en el libro aparece únicamente al final para recibir la semilla del Once-Lair. Otra diferencia importante es que el Once-Lair no tiene una historia de origen que explique cómo se volvió codicioso. De hecho, ni siquiera tiene rostro. Este personaje simboliza a los empresarios avariciosos y a las grandes corporaciones que destruyen los bosques solo para ganar más dinero, al contrario de la película donde el personaje es mucho más humanizado. En la producción de Illumination, quien asume el rol de representar a las grandes corporaciones malignas es O'Hear. Este personaje ni siquiera existe en el libro, al igual que los demás del núcleo urbano donde vive Ted. Otra diferencia está en el final. Aunque ambas versiones muestran que el Once-Lair se arrepiente tras destruir el bosque y entregar una semilla a Ted para reparar su error, el libro deja el desenlace abierto. No sabemos si el niño planta la semilla o no, mientras que en la película sí se muestra que lo hace. El libro termina de una manera mucho menos optimista que la película. Aún así sigue siendo una historia esperanzadora. Pero ese no es el caso de la verdadera historia que inspiró al Dr. Seuss. ¿Quieres saber qué pasó realmente? Volviendo a Lombard Ragson, o mejor dicho, Lorax, era muy conocido en el pequeño pueblo donde vendía verduras. Todo el mundo lo recordaba, sobre todo porque tenía un enorme bigote que cualquiera podía identificar a lo lejos. Era imposible olvidar su rostro. Lorax vivía aislado en un bosque cercano, en una cabaña de madera que él mismo construyó. Estaba completamente conectado con la naturaleza, cultivando vegetales y pescando para alimentarse. Una regla que Lombard siempre seguía era nunca tomar más de lo necesario de la naturaleza y proteger el bosque de quienes querían aprovecharse de él, como los cazadores que mataban animales por deporte. Este tipo de personas solían asustarse fácilmente porque él llevaba una escopeta, aunque lo que no sabían es que nunca tenía municiones. En general, su vida era pacífica y saludable, pero todo cambió un día. Al salir de su casa vio decenas de hombres con hachas talando árboles. Por supuesto, Lorax no se quedó de brazos cruzados. Enfrentó a los leñadores con su escopeta y les ordenó detenerse. Sin otra opción, los hombres huyeron. Al día siguiente encontró una carta en la puerta de su cabaña. Era una propuesta de una empresa alimenticia que quería desforestar la zona para establecer cultivos a gran escala. Le ofrecerían una buena cantidad de dinero si dejaba de asustar a los trabajadores y abandonaba el bosque. Pero siendo un gran protector de la naturaleza, Lorax rechazó la oferta. Sabía que si se iba, la destrucción del bosque sería inevitable. El Lorax
Lorax de la vida real era tan justo como el que vimos en el libro y la película de Illumination? ¿Crees que Lorax es increíble? Comenta aquí abajo con el hashtag naturaleza. Lorax estaba seguro de que esa corporación no se rendiría tan fácilmente. Por eso decidió contar lo que estaba ocurriendo a los habitantes de la ciudad cercana al bosque, con la esperanza de convencerlos para organizar una protesta. Aunque era muy popular y carismático, Lorax no logró convencer a nadie para que lo ayudara. Las personas no tomaban en serio sus ideas de proteger la naturaleza e incluso comenzaron a pensar que estaba exagerando. Ante esto decidió que protestaría solo y patrullaría el bosque con su escopeta, como había hecho el día anterior para asustar a los leñadores. Al día siguiente, justo como esperaba, los leñadores se regresaron. Sin embargo, lo que no anticipó fue que esta vez los hombres también estarían armados con escopetas. A pesar de esto, Lorax no se rindió. Les gritó varias amenazas, aunque vacías, ya que su arma no tenía municiones. Lorax jamás quiso herir a nadie, solo deseaba proteger el bosque y asustar a quienes intentaban destruirlo. Pero los leñadores y los líderes de la corporación ya estaban hartos. Aquellas armas no les fueron entregadas solo para intimidar. Uno de los hombres apuntó a Lorax y disparó, hiriéndolo en el hombro. Nunca había recibido un disparo, y el dolor lo hizo gritar de una manera tan desgarradora que incluso los leñadores quedaron aterrados. Pero eso no los detuvo. Siguieron adelante con su plan. Arrastraron a Lorax hasta su cabaña de madera y le prendieron fuego. En cuestión de minutos, todo el lugar estaba envuelto en llamas. Lorax, debilitado y sufriendo una agonía indescriptible, murió mientras su cuerpo era consumido por el fuego. Lo peor es que ni los leñadores ni la empresa pagaron por sus crímenes. La corporación implantó pruebas falsas en la cabaña de Lorax, como restos de bombas caseras. De esta forma, las autoridades concluyeron que el ambientalista loco que vivía en el bosque había planeado atacar a los leñadores, pero terminó causando un incendio por accidente. Cuando esta versión se difundió en la ciudad, la gente quedó asustada, pero aceptaron lo que la policía había contado. Así, Lorax pasó a ser conocido como un hombre desequilibrado que murió por su propia imprudencia. Su reputación fue destruida de un día para otro, al igual que su vida. Lo que nadie sabía era que había alguien que conocía la verdad. Ese hombre era Robert Brown, un amigo de Lorax que, aunque inicialmente rechazó participar en la protesta, terminó arrepintiéndose. Decidió ir a la cabaña de Lorax para decirle que había cambiado de opinión. Cuando llegó, presenció el momento en que Lorax fue herido por los leñadores y llevado a su cabaña, que luego fue incendiada. Robert también escuchó los gritos desgarradores de su amigo, pero no pudo hacer nada, ya que los leñadores estaban armados y vigilando la zona. Tras ser testigo de aquella atrocidad, intentó denunciar la verdad a la policía. Sin embargo, lo único que consiguió fue amenazas. Todos los agentes locales habían sido sobornados por la empresa para encubrir lo ocurrido. Robert tuvo que vivir con ese terrible secreto durante décadas, temiendo ser perseguido si hablaba, hasta que en su vejez conoció al Dr. Seuss, quien estaba de vacaciones en su ciudad. El escritor encontró a Robert sentado en un banco de la plaza y le preguntó qué había ocurrido para que el bosque cercano a la ciudad fuera completamente destruido. Cansado de guardar el secreto, Robert le contó todo, lo que Lorax le había dicho y lo que él mismo presenció. Conmovido por la historia, el Dr. Seuss comenzó a idear una forma de darla a conocer. Así nació el Lorax, una historia sobre un defensor de la naturaleza silenciado por una gran corporación. Aunque la mayoría de las personas vean el libro como una historia divertida sobre la protección de la naturaleza, quienes conocieron o escucharon hablar de Lombard Ragson reconocieron el nombre de Lorax en el libro y entendieron que ese viejo loco había sido injustamente tratado por todos. Es reconfortante saber que de alguna manera la verdadera historia de ese hombre pudo ser contada por el autor de Lorax y ahora también por nosotros. Si quieres descubrir más secretos sobre tus animaciones favoritas, suscríbete al canal para
recibir nuestros videos diarios. Aún no se tiene total certeza de que esta historia realmente haya ocurrido, pero dicen que el Dr. Seuss, apenas unos meses antes de su fallecimiento en 1991, reveló la verdad sobre el origen de su libro en una entrevista para un periódico. Desafortunadamente, la edición de ese periódico se perdió con el tiempo, convirtiéndose en lo que ahora conocemos como Lost Media. Por lo tanto, es imposible confirmar si la historia es verdadera o no. Sin embargo, muchos fans del Lorax han afirmado en internet que recuerdan haber leído esa revista en la época en que se publicó, lo cual sería una coincidencia bastante extraña. No se sabe con certeza el nombre de la empresa responsable de lo que le sucedió a Lorax. No obstante, la mayoría de las personas que recuerdan haber leído la edición perdida del periódico mencionan que el Dr. Seuss en algún momento citó que esa empresa terminó quebrando. Menos mal. Es probable que la desaparición de esa edición haya sido influenciada por otra corporación que no quería que esta historia se volviera popular, ya que podría haber afectado a varias empresas involucradas en la deforestación de bosques. Lo que sí sabemos con certeza es que muchas empresas se molestaron con el mensaje que el Dr. Seuss intentó transmitir con su libro. Tanto es así que en 1995 una compañía lanzó su propia versión del Lorax llamada Truax. En esta historia el personaje bueno es Truax, un leñador que tala árboles para una empresa. Por otro lado, el papel que ocupa Lorax es reemplazado por un extraño hombre árbol llamado Garbark, quien a diferencia del bigotudo naranja es algo torpe y crédulo. La trama gira en torno al Truax explicándole a Garbark que destruir la naturaleza es algo positivo, utilizando argumentos bastante simplistas. Increíblemente, Garbark termina convencido por el leñador y se va feliz. Básicamente es una historia diseñada para convencer a los niños de que el mensaje del Lorax es exagerado. Lo curioso es que existen rumores de que uno de los leñadores involucrados en el incendio que terminó con la vida de Lombard Raxon era un hombre llamado Trevor Ambert, cuyo apodo era Truax. ¿Podría esto significar que la historia de Truax tiene alguna conexión con aquel trágico incidente del pasado? Es improbable que la empresa responsable de ese libro esté directamente relacionada, ya que según el propio Dr. Seuss, la corporación responsable de la muerte de Lorax quebró. Nuestra teoría es que alguien infiltrado en la creación de Truax influyó para que el título y el nombre del protagonista fueran elegidos a propósito. Así, aquellos que conocieran la verdadera historia de Lorax reconocieran el nombre y entenderían que este otro libro no tenía buenas intenciones. ¿Quién habría pensado que la historia de Lorax se originaría a partir de tantos secretos y eventos terribles? El video está llegando a su fin, pero hemos dejado dos contenidos increíbles en tu pantalla. Haz clic en uno de ellos para seguir disfrutando. Gracias y hasta la próxima.